Taratatero, taratatero. 3 de la tarde y 1 minuto. Arrancamos casi puntuales. ¿Sí, 1 minuto? Sí, 1 minuto. Y 30 segundos. Ya corre la pelota en el estadio. Félix Capriles está jugando 10 Strongest. ¿Qué hacemos acá? No sé. Yo soy Rick contra San Antonio Bululo. No hay ni alma en la cancha. 5 stronguistas de la Yachta. Aguante, un saludo a mis amigos de Tigres de la Yachta. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y hoy vamos a hacer especial el fascismo del siglo XXI. ¿Se acuerdan cuando esa buena época, no? Cuando estaba Chávez en Venezuela, Néstor, Lula, Evo, Correa. ¡Ay, qué buenos tiempos! Por supuesto, Cuba. Se acuñó el socialismo del siglo XXI. Y bueno, cambiamos socialismo por fascismo del siglo XXI. Un fantasma recorre el mundo. Antes era el comunismo, ahora es el fascismo del siglo XXI. Vamos a comparar los movimientos del fascio entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hubo un crack de la bolsa en 1929, hubo una gravísima crisis económica. A veces la historia no se repite, pero rima. Frase del gran escritor norteamericano Mark Twain, el de Huckleberry Finn, ¿se acuerdan? El crack del 29 trajo una gravísima crisis económica en el siglo pasado en la sociedad norteamericana europea, que provocó, ¡ay, se ha caído el agua! ¿En serio? ¡Se derramó! ¡Me está mojando! Salud. ¿Qué provocó? Se está mojando mi papelito más. Mi chanchullo. ¿Qué provocó esa grave crisis bursátil del 29? Hubo suicidios masivos porque la bolsa de Nueva York, ¡fum! ¿Qué provocó? Esto, el ascenso de movimientos ultraconservadores, ultraderechistas, extrema derecha. Paréntesis. En algunos medios de comunicación como la Res 1, Bolivisión, RTP, todos canales nacionalistas, en esos medios hegemónicos de la derecha, a la extrema derecha y al fascismo le dicen ahora las nuevas derechas. Muchachos, dejen de joder, dejen de usar eufemismos. ¿Cuál nuevas derechas? Son movimientos fascistas, nazis, abiertamente racistas, discriminatorios, a la orden de los Estados Unidos. Porque el capital ha dicho, no, la derecha, chao, la derecha tradicional ya no nos sirve, no, chao, el movimiento social cristiano, la socialdemocracia, la derecha tradicional católica cristiana de toda la vida, no, chao, ahora nos ponemos a la orden el capital de la ultraderecha, porque nos va a servir mejor. Así que muchachos, cierro paréntesis, dejen de mamar, dejen de engañar con eso de las nuevas derechas. No son nuevas derechas para empezar. Si vamos al término exacto, no son nuevas, son más viejas que los trapos. Es la derecha fascista de toda la vida, de Mussolini, de Hitler, de toda la vida del siglo pasado. ¿Cuál nuevas derechas? ¿Por qué no la llaman con su nombre? Me estoy enojando, ¿no? Ya, para. ¿Por qué no la llaman con su nombre? Ultraderecha o extrema derecha. El fascismo del siglo XXI no necesita tanques, no necesita dictaduras salvajes que violen los derechos humanos, que torturen, que asesinen, que exilian. No, ahora hay otras maneras. De todo eso vamos a hablar hoy en Contextos Salvajes. Capítulo especial de el fascismo. ¿Quién es este cuate? Parece Bukele, ¿no? Vamos a hablar de él y de muchos más, y de cómo el lumpen proletariado, que diría el otro, de cómo los gángsters ahora también se han puesto al servicio del capital y del fascismo. Serimedo, Negre, el otro, Maroto, el de la moto, de todo eso también vamos a hablar hoy. El fascismo del siglo XXI en Contextos Salvajes.
Vamos, estoy limpiando, estoy secando, van a disculpar, estoy secando con mi chamarra, luego seco la chamarra, pero estaba bajándome el agua, mira, me he mojado. Ya estamos, van a disculpar. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un conejito, un corderito. Y en realidad es un lobo, son lobos. Vamos a escuchar a Rocco Carbone. Qué lindo nombre, ¿no? Tiene nombre de Rocco Carbone, italiano, por supuesto. Tiene nombre de lateral derecho de la Roma, ¿no? Rocco Carbone la pone y tiene Rocco Carbone, tiene nombre de personaje de las películas de neorrealismo italiano. Los hermanos Rocco, ¿no? De Visconti. Tiene nombre de película de personaje de Fellini y tiene pinta también. Ha escrito un libro que se llama Lanzallamas, Milei y el fascismo paralizante. Es un filósofo que vive en la Argentina, que está reflexionando y ha escrito libros sobre cómo el fascismo se adueña del poder, llega al poder con trampas, con granjas de bots, con engaños, con redes sociales, con corrupción, con fraude, y una vez que llegan al poder lo usan para destruir el Estado, para destruir la distribución de la riqueza, para destruir que se estrechen las brechas sociales. Es como el caballo de Troya, que está en la Ilíada y no en la Odisea, como en la película de Nolan. Bueno, dejo de hablar. Le han hecho unos cuates argentinos que tienen una linda revista, también tienen un podcast y un web podcast. Y ahora el que no hace podcast es un boludo. Nosotros aquí seguimos haciendo televisión, pero no así los nice, la gente pipí cucú, que dicen en la Argentina, hace podcast. ¿Y qué más hacen? Streaming. Si no haces streaming y no haces podcast, no eres nadie. Y los nadies, pues hacemos radio y televisión. Nos hemos quedado anticuados. Por eso nadie nos ve. Si nos estás viendo, no existes. Nadie nos ve. Rocco Carbone, gentileza de mis cuates de la revista Acción, filósofo italiano que nos va a reflexionar sobre los viejos y los nuevos fascismos, sobre los corderos, sobre los lobos con piel de cordero, de cómo te engañan, sobre todo cuando dicen, no, ni izquierda ni derecha, no, vota algo nuevo, las nuevas derechas, mentirosos, no queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. Rocco Carbone, avanti, avanti popolo, Rocco Carbone. Que cuando se hace del Estado, lo destruye. Y cuando se hace del Estado, destruye la estatalidad y destruye la comunidad. O sea, el fascismo es un poder de la contradicción, es un poder totalmente contradictorio. Te dice siempre dos cosas al mismo tiempo, históricamente y ahora también. El Papa es la reencarnación del maligno en la tierra, palabra de Milei en campaña, palabra de Milei como presidente. El Papa es el argentino más importante de la historia, ¿no? Digamos, dos conceptos acerca del mismo sujeto que chocan entre sí. Eso anima el fascismo. Es un poder de la dualidad permanente. Se mueve entre el agua dulce y el agua salada, afirma y niega. El fascismo, puesto que niega y afirma permanentemente, cuando el historiador, la militanta, el ciudadano pretende historizarlo para ver cómo ha funcionado en las épocas anteriores, se pierde una parte de la historia. Te lo diré así. El campo de concentración sabemos que es el campo de exterminio. No hace falta, digamos, explicarlo demasiado. Era un lugar donde te concentraban, te acumulaban y luego te exterminaban a través de un horno crematorio, a través de las cámaras de gas. Pero cuando entrabas a ese campo de exterminio y antes de concentración, encontrabas un letrero, que es un letrero que está todavía, ¿no? Arbeit macht frei, ¿no? El trabajo hace libre. O sea, te iban a tirar de un avión, te iban a tirar a un horno, te iban a tirar a una cámara de gas en nombre de la libertad. Ese es el fascismo. La libertad
Por eso nombro ese letrero, Arbeit macht frei, ¿no? Frei es la palabra libertad en alemán. En nombre de la libertad acontece el momento tanático, acontece el momento luctuoso, acontece la esclavización. ¿Cómo se llama este gobierno? La libertad avanza. Cuando hablamos de fascismo, no hablamos ni de Mussolini ni de Hitler, hablamos también de eso, pero no hablamos solo de eso. Hablamos de un poder de tanatismo absoluto, o sea que cuando se libra en el mundo, en la vida política, en la vida social, destruye absolutamente todo, se destruye incluso a sí mismo en un momento, y es una herramienta del capitalismo en crisis. Bueno, ¿qué pasa con el presidente Milei? Lo privado, el mercado, las corporaciones, los monopolios globales absolutistas han copado el corazón de la res pública, de la estatalidad. Ahí tenés fascismo. La inmediatez del celular, que es un aparato del capitalismo digital y es un aparato que el fascismo sigiloso del siglo XXI, ¿cómo se dice?, usa muy bien. Tanto Milei como Musk, como Trump, ¿no?, las redes sociales. Y estos aparatitos son usados son usados a propósito y de manera muy diligente por políticos como Milei para, te diría, estimular las pasiones oscuras que cada ser humano tiene. O sea, son aparatos que sirven al fascismo sigiloso del siglo XXI. De hecho, Elon Musk es uno de los grandes referentes, de los grandes propietarios de estos monopolios globales absolutistas, y vemos Milei cómo le rinde pleitesía, y como Musk por estos días está haciendo política en Alemania para que vuelva a gobernar en Alemania un partido que sin empacho levanta la esvástica y levanta y hace propia la experiencia memorial del nazismo en ese país. Y el celular, ese simpático aparatito con todas las redes sociales que lo habitan, son expresiones de los monopolios globales absolutistas. Y si el fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis, el fascismo políticamente es una herramienta de los monopolios globales absolutistas. Milei es un aparatito estúpido de Elon Musk. Milei pretende construir, me parece a mí, una sociedad indiferenciada, indistinta, homogénea, una sociedad de sujetos masas, sujetos desvinculados del lazo social, desvinculados de un lazo afectivo, popular, emancipatorio, pero que se reconoce en ese poder de gobierno, y por ende sale a antagonizar radicalmente con el feminismo y la disidencia y la diversidad, porque como se indican esas palabras, la disidencia es un elemento de diversidad dentro de la sociedad. ¿Quiénes son los lanzallamas? Porque uno puede decir, Milei indudablemente es un lanzallamas. Cada vez que habla, pareciera que, bueno, el lanzallamas es un instrumento de guerra, ¿no? Pero si lo pensamos de manera metafórica respecto del presidente, cada vez que habla, pareciera, digamos, emitir llama de la boca. Pero los lanzallamas podemos ser también nosotros y nosotras, ese pueblo organizado bajo forma de Mesías que se constituya como un freno respecto de ese poder que ha venido a destruir catastróficamente la Argentina. Bueno, me parece que ese lanzallamas que puede frenar este poder ha empezado a constituirse, y una de las primeras manifestaciones, uno de los primeros emergentes, uno de los primeros momentos de alegría, de convocatoria plebeya popular, se ha organizado en este querido país, con refracciones en el mundo, el 1 de febrero de este año, con la marcha antifascista, antirracista, convocada por los movimientos sociales que se congregan alrededor de la diversidad, las disidencias y el feminismo, y que fue una marcha federal, y es una marcha que se replicó en otros lugares del mundo. Buenísimas las reflexiones de Rocco Carbone.
gracias a la revista Acción, y su libro también está buenísimo, Lanzallamas, Milei y el fascismo paralizante. Esta frase la dijo antes de Umberto Eco, la dijo antes Thomas Mann. Pasa con las frases famosas que la dice uno primero y luego la replica otro un poquito más famoso, más cercano a nuestro tiempo, y creemos que es de Umberto Eco. No es de Umberto Eco esta frase, es de Thomas Mann, el gran novelista alemán, que lo vivió en carne propia, el fascismo del Tercer Reich. Cuando el fascismo regrese no dirá soy el fascismo, dirá soy la libertad. ¿Habrá leído Milei a Umberto Eco o a Thomas Mann? Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Y bueno, buenísimas esas reflexiones de Rocco Carbone, autor de ese libro tan lindo que recomendamos. Hace rato que no recomendamos libros, recomendamos ese, y hace rato que no recomendamos películas. Hay una película en la Cinemateca Boliviana a 30 bolivianos, hoy 2 por 1, a 15 pesitos. Está a las 6 menos 10 de la tarde. Hoy, ¿qué puedes hacer hoy a la tarde? Anda a la Cinemateca, vas con un cuate, 15 pesos. ¿Quién te da 15 pesos? En la Curva Norte está cobrando mañana jueves el Bolívar contra ABB 15 bolivianos. Están bajando los precios para ver fútbol boliviano. ¿Y saben qué está pasando? Sigue vacío. Siguen vacías las canchas. Hay más cemento que gente. 20 bolivianos está cobrando la Curva de Strongest y ahora Bolívar baja a 15 pesos. Mañana gran partido, Bolívar ABB en el estadio Hernando Siles, ahí nos vemos 8:30 de la noche. Va a ser frío, pero ahí vamos a estar. 15 pesitos la Curva Norte para todos los bolivaristas que nos ven hasta ahora. Ya no hay ninguno. Cuando el fascismo... la película que iba a recomendar. 6 menos 10 de esta tarde, hoy miércoles. La película se llama La Negociación. Narra el hecho verídico de un secuestro en los Estados Unidos, en la ciudad de Indianápolis, en 1977, cuando nació el punk. En 1977, un tipo que se había hecho un préstamo de una empresa y le habían puesto una hipoteca, dejó de pagar los intereses morosos de la hipoteca. El capitalismo financiero mata, es usurero y es criminal, se llama capitalismo, por eso es el poder del capital, y decide secuestrar al presidente de ese banco. No está el presidente del banco, que lo interpreta Al Pacino. Al Pacino está en la película espectacular. Al Pacino tiene 87 años y sigue haciendo de malo, hijo de puta, sin sentimientos. Al Pacino es uno de los mayores actores de la historia del cine universal y todavía está haciendo cine. Solo por los minutos que sale Al Pacino, al principio y al final, merece la pena la película La Negociación, de Gus Van Sant. Es el director norteamericano. Bueno, va a secuestrar al presidente de ese banco que le está arruinando la vida, y no está el presidente y secuestra al hijo. Por eso la película se llama La Negociación. Traducido en castellano, en realidad se llama Death Man Wire, el alambre sobre el hombre muerto, porque le pone una escopeta, en el gatillo le pone un alambre y se la apunta aquí, y es un dispositivo que si jalas el alambre, ¡pum!, la escopeta te dispara en la garganta. Y es una película muy buena que critica el capitalismo financiero, que nos hace recuerdo a Luigi Mangione. ¿Se acuerdan de Luigi Mangione? Hablando de Rocco Carbone, ahora Luigi Mangione. Hace 2 años, en diciembre del 2024, Luigi Mangione asesinó en Nueva York a uno de los jefes de una de las mayores empresas aseguradoras vinculadas con el tema de seguros médicos de los Estados Unidos. Lo asesinó. ¿Por qué lo asesinó? Porque este señor tenía un seguro médico, tenía unos dolores de espalda aquí que no se le iban, había pagado un seguro médico, pero el seguro médico en un determinado momento dijo, no, eso ya no te cubre, el dolor de espalda seguía, se arruinó, y el tipo dijo, como este mismo personaje de la película, Tony Kirichis, se llama el personaje de la película, de apellido griego, todos apellidos migrantes en los Estados Unidos, de trabajadores, por cierto.
Ahora los apellidos son latinos, pero antes griegos, italianos, irlandeses, de todo. Bueno, este tipo, como Mangione y como el protagonista de la película, La negociación, decide tomar las armas y tomar la justicia por su mano. Son las salidas individuales que obliga a un sistema atroz, injusto, cruel y perverso como el capitalismo, que ahorita se está echando en manos de la ultraderecha. Así que hemos recomendado un libro y una película. Recuerdo, también están los cines comerciales, en algunos está subtitulado, en otros doblados, pero la Cinemateca está a 15 bolivianos y está subtitulado. La negociación, de Gus Van Sant. Ahorita vamos a escuchar al catalán, nacido en Barcelona, analista, colega periodista, Alan Barroso Arrufat, hablándonos de lo que estamos hablando hoy, el fascismo del siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? Ya no basta, decía Angela Davis, no, yo no soy racista, no, a mí los negros, no, los indios, los negros, no, los latinos, yo no tengo ningún problema, pero... Y ahí llega la frase racista. No basta con decir, yo no soy racista, decía Angela Davis. Cara visible, mujer valiente, Warmi valiente, Sugma Warmi, mujer hermosa y valiente. Decía Angela Davis, con su pelo afro. No basta con ser, no basta con decir que tú no eres racista, hay que ser abierta y militantemente antirracista. Con el fascismo pasa igual. No, sí, a mí los fascistas me parecen mal, sí, son un poco exagerados, ¿no? Sí, un poquito de odio, ¿no? Tienen razón en algunas cosas. Yo no soy de izquierdas ni de derecha, no, sí, voté a Milei, pero estoy un poco arrepentido. No, no basta ya con eso. Hay que ser abierta y militantemente antifascista. Lo explica Conchuis mucho mejor que yo desde Santa Coloma, no es desde Santa Coloma, Santa Eulalia de Ronçona, desde Santa Eulalia de Ronçona, provincia de Barcelona, Països Catalans, Alan Barroso Arrufat, el fascismo del siglo XXI. Un fantasma recorre el mundo, pero no es el del comunismo, sino el del fascismo del siglo XXI. Y no es una exageración, ojalá lo fuese. No estamos hablando de esvásticas ondeando en plazas, ni de militares gritando arengas desde balcones como en el siglo XX. Hablamos de algo más peligroso porque es invisible, de un autoritarismo que no se impone a tiros, sino con trending topics. Un totalitarismo de rostro más amable, digital, eficaz, que no necesita gritar, porque ya controla los algoritmos, que no detiene a la disidencia con tanques, sino con baneo selectivo, con manipulación emocional a través de datos, con la destrucción del pensamiento crítico por saturación informativa. Un fascismo que no viene del pasado, sino del futuro, y que está más presente de lo que muchos se atreven a reconocer. La gran trampa del siglo XXI es hacerte creer que estás más libre que nunca, cuando en realidad tu libertad se ha vuelto una ilusión gestionada por inteligencia artificial. ¿Decides realmente tú lo que ves en redes sociales? ¿Lo que crees? ¿Lo que compartes? Porque si todo eso lo está determinando un algoritmo diseñado para maximizar tu tiempo en pantalla, aunque sea mostrándote odio, bulos o paranoias, entonces alguien ha capturado tu conciencia sin que te enteres. Esa es la nueva maquinaria del fascismo. No necesita reprimir libros. Le basta con enterrar la verdad bajo toneladas de basura viral. ¿Y sabes lo peor? Que funciona. El caso de Facebook es paradigmático. Cuando cambiaron su algoritmo en 2018 para favorecer la interacción entre usuarios, lo que hicieron en realidad fue empujar a millones de personas a vivir en cámaras de eco. De repente tus ideas se retroalimentaban sin freno. Ya no veías argumentos contrarios, solo refuerzos a lo que ya piensas. Todo lo que te llegaba era contenido con el que ya estabas de acuerdo, y cuanto más radical, más visible, más te llegaba. Así se forman las burbujas ideológicas. Y en esas burbujas, el fascismo florece, porque ya no necesita enfrentarse al pensamiento crítico, lo ha desactivado de raíz. Y si Facebook te entierra, YouTube pues te arrastra. Uno de los algoritmos más potentes del planeta, que ha demostrado tener una extraña tendencia a empujar a usuarios hacia ciertas ideas de extrema derecha. Da igual si entras buscando una receta de cocina o una entrevista política moderada. En pocos clics, de repente, estás viendo teorías conspiranoicas, propaganda supremacista
o vídeos que normalizan el discurso de odio, porque eso es lo que retiene la atención. Y lo que retiene la atención genera dinero. El fascismo ha aprendido a monetizarse. No hablemos ya del escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, que demostró hasta qué punto la manipulación digital puede condicionar procesos electorales enteros. 50 millones de perfiles usados para diseñar propaganda personalizada. No se trata de convencer, sino de estimular los miedos más profundos de cada individuo. Y en un mundo así, ¿qué significa realmente votar libremente? Si tu voto ha sido moldeado por una campaña clandestina, emocional y diseñada a medida para llegarte a ti y a tus miedos, ¿quién toma realmente la decisión? ¿Tú o el algoritmo que te ha hecho llegar toda esa rabia gestionada a través de vídeos que te van a tocar donde deben para que votes lo que a ellos les interesa? Y es aquí donde el fascismo moderno gana su batalla más sutil. No reprime por la fuerza, sino por su gestión. No da órdenes directas, sino que susurra lo que quieres oír perfectamente para condicionarte, y mientras tú crees estar informado, en realidad estás siendo programado. Por eso ya no hacen falta campos de concentración, por lo menos en los primeros instantes, ni partidos únicos para controlarlo todo. Basta con que todos piensen igual sin darse cuenta. El resultado al fin y al cabo es el mismo. El fin de la pluralidad real, el dominio del relato único, el surgimiento de un nuevo totalitarismo sin uniformes ni banderas, pero igual o más incluso peligroso. Porque si la tecnología es el canal, el odio es el contenido. El fascismo del siglo XXI se alimenta de la polarización, del resentimiento, de la sensación de que alguien te ha robado tu lugar en el mundo. Y ahí entran los enemigos de siempre: el inmigrante, el diferente, la mujer libre y feminista, el disidente, el pobre que exige derechos, como siempre intentando enfrentar al pobre con miedo de que le quiten lo poco que tiene, del pobre que ha venido de fuera, o tiene un idioma diferente, o un pensamiento diferente al tuyo, enfrentar a los de abajo para que los de arriba nunca se vean amenazados. Y convertir a toda esta gente en amenaza es la estrategia que siempre se ha utilizado este siglo y el anterior, pero hoy, con las redes sociales, el mensaje ya no necesita de grandes mítines de masas, ni de radios intervenidas. Basta un meme viral, que presuntamente es graciosete, o un hilo de Twitter tóxico para que millones lo repitan sin pensar, mientras Elon Musk le da una visibilidad extraordinaria a través de su algoritmo, y así se propaga el virus. Porque el odio es rentable, amigos y amigas. Así lo entendieron perfectamente los asesores de Trump o de Bolsonaro. Así lo aplicaron todos los partidos ultras en Europa. Así lo replican los medios basura, financiados por millonarios de extrema derecha. Todo está diseñado para que vivas enfadado, para que odies antes de comprender, para que señales al pobre en lugar de al poderoso. ¿Y sabes qué? Que les está funcionando, que ganan elecciones, que condicionan agendas, marcan el debate, y todo eso sin disparar ni un solo tiro. Es la nueva política del resentimiento y está copando todas las instituciones a nivel mundial. ¿Y qué hace el poder mientras tanto? Aplaudir el silencio. Porque un pueblo dividido, sobre todo con este tipo de chorradas mentirosas, es un pueblo controlable, un pueblo dócil. Y si cada ciudadano vive en su burbuja odiando al otro, nadie mira hacia arriba, nadie cuestiona la acumulación obscena de riqueza. Nadie habla de los paraísos fiscales, de la corrupción estructural, del saqueo de lo público. La batalla cultural es la pantalla perfecta, la cortina de humo definitiva para el saqueo económico de los que más tienen. Y por eso esos grandes multimillonarios financian y riegan con grandes cantidades de dinero think tanks de ultraderecha, influencers reaccionarios que seguramente se os ocurren unos cuantos, medios sensacionalistas que también seguramente se os ocurren unos cuantos, que difunden bulos sin pudor. Es una especie de pacto implícito. Ellos fabrican monstruos y esos monstruos protegen sus privilegios. El fascismo no fue una cosa que nace así de la noche a la mañana, no. El fascismo ha sido regado siempre por el dinero de los que más tienen para proteger esos privilegios. Y cuando el odio ya ha hecho su trabajo, llega el momento del orden, de la seguridad. Y entonces las libertades empiezan a caer una por una. Es una estrategia histórica, archiconocida, en nombre del bien común, en nombre del combate al crimen, en nombre de la patria. ¿Te suena todo esto, cierto? Así empezó todo en los años 30. Y hoy, por desgracia,
vuelve a repetirse, pero con traje y corbata. Nayib Bukele es el ejemplo más claro recientemente. Ha convertido a El Salvador en una mega cárcel sin garantías judiciales. Y lo ha hecho con el aplauso de millones de personas. Porque cuando el miedo manda, la democracia tiende a callar. Y la misma lógica se ha aplicado en Europa, por ejemplo, tras los atentados. ¿Qué pasa? Leyes de excepción que se vuelven permanentes, vigilancia masiva, restricción del derecho a la protesta, criminalización del activismo, todo en nombre de una seguridad abstracta que en realidad sirve para blindar el poder frente al descontento. Y cuando cuestionas esas medidas, te llaman radical o ingenuo, pero lo cierto es que los derechos que se pierden hoy, es muy difícil que mañana te los vuelvan a dar gratis, que los recuperes. Y eso lo saben bien los aprendices de tirano, que aguarden su oportunidad. Porque el fascismo ya no necesita imponer un partido único. Les basta con colonizar poco a poco todos los partidos. Ya no necesitan cerrar medios concretos, sino comprarlos. Ya no necesita declarar un golpe de Estado, sino erosionar poco a poco la separación de poderes en sus países. Viktor Orbán, por ejemplo, primer ministro húngaro, lo ha hecho en su país. Y muchos quieren seguir su ejemplo. Porque es más eficaz gobernar con apariencia democrática, porque así nadie se alarma. Porque así puedes presentarte como moderados, mientras lo que hacen es vaciar la democracia desde dentro y aplicar el mismo manual ultraderechista que conocemos desde el siglo pasado, pero con nuevas formas. Ese es el mayor peligro del fascismo, que ya no se presenta como tal. Habla de libertad, se atreve a hablar de libertad, pero claro, solo para los suyos o para los poderosos. Hablan de democracia, pero solo si ganan. Acordaos de Donald Trump alentando ese golpe de Estado del 6 de enero cuando perdió las elecciones. Hablan de pluralismo, pero criminalizan la disidencia. Se apropian de cierto lenguaje progresista incluso para dinamitarlo desde dentro. Y si lo criticas, te acusan de censura y te dicen, no, el fascista eres tú, de intolerante, de elitismo. Te dan la vuelta al discurso. Y si no tienes cuidado, terminas defendiéndote con sus propias reglas y al final perdiendo. Por eso hay que nombrarlo. Hay que llamar al fascismo como fascismo. No por nostalgia de los años 30 o de la forma de hablar de su momento, sino porque sus métodos, aunque cambiados, persiguen el mismo objetivo: eliminar la diversidad, instaurar un orden autoritario, proteger los privilegios de los multimillonarios y de los poderosos a costa de los derechos de la mayoría. Y eso merece resistencia. Resistencia intelectual, resistencia política, resistencia cultural, con todos los medios democráticos a nuestro alcance, pero al mismo tiempo sin ingenuidad. Porque si seguimos tratándolos como una opción más, acabarán siendo la única opción. Es hora de entender que el fascismo ya no llega gritando o pegando tiros. Llega sonriendo, hablando de, no, esto es sentido común, hablando de seguridad, de recuperar valores perdidos, de cierta nostalgia de proteger a los nuestros. Y si lo dejamos avanzar, cuando queramos reaccionar, será demasiado tarde. Porque cuando el pensamiento crítico se ha apagado, cuando los medios están cooptados y comprados por esta gente, cuando el poder judicial ha sido purgado, cuando el odio se ha normalizado, entonces ya no queda espacio para la libertad. Aprender de la historia no significa repetir eslóganes, significa identificar las señales a tiempo. Significa no blanquear a quienes atacan la democracia desde dentro. Significa no dejar que los relatos de odio marquen nuestra agenda. Significa recordar que la democracia no es solo votar cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años, sino defender cada día el derecho de todos a vivir con dignidad, con igualdad y con libertad real, no esa que nos venden algunos. Hoy ese derecho está amenazado, no por tanques, sino por algoritmos, no por generales envalentonados, sino por influencers bien pagados, no por dictaduras abiertas y explícitas, sino por democracias vaciadas. Y si no reaccionamos, el futuro será cada vez más autoritario, más desigual, más violento. El fascismo del siglo XXI no es un fantasma, es una realidad. Está aquí hoy en día y está avanzando poco a poco delante de nuestros propios ojos, delante de nuestras propias narices. Y la pregunta es, ¿vamos a plantarle cara o vamos a seguir mirando hacia otro lado? Porque si no frenamos ahora, un día nos parecerá normal lo que hoy aún nos escandaliza. Y cuando eso ocurra, será porque ya habremos perdido. No solo nuestras libertades, sino nuestra conciencia. La historia nos está poniendo a prueba y esta vez no hay excusa posible.
o luchamos contra el nuevo fascismo o lo aceptamos acríticamente, y si lo aceptamos, mereceremos todo lo que venga después, porque no actuamos a tiempo. Nos estamos jugando, amigos y amigas, el futuro, y lo que viene es auténticamente terrorífico. Apocalíptico, como no podía ser de otra manera. Buenísimo el análisis de Alan Barroso Arrufat desde Barcelona, Països Catalans, Cataluña. Cuando surgen los monstruos, decía Alan Barroso, ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos a dejarnos de bla bla bla, mucha cháchara, y vamos a aterrizar sobre el terreno y sobre un caso específico. Milei, la Argentina, la última de Milei, por cierto. Vamos a hacer un especial sobre la salud mental de Milei. Está corriendo un rumor que Milei, y no es que los fascistas son locos, no, es como cuando en Gringolandia entra un tipo y no, es que sí, era un loco, que asesinó a 20 niños en una escuela, no es loco, no están locos, son productos de un sistema loco. Entonces no vayamos con, no, está loco, lo mandamos al Pacheco, listo, solucionado. Un saludo a toda la gente en el Pacheco, en Sucre. Abajo, los muros de los manicomios, los locos están afuera, no adentro. Lo decimos siempre, los monstruos no están adentro, están afuera. Ejemplo, Milei ha vuelto a atacar, dicen en la Argentina que la salud mental de Milei está empeorando. Y vamos a hacer un especial sobre eso. Milei loco. La última de Milei ha arremetido contra los pañuelos verdes. Los pañuelos verdes son esos que llevan las compañeras, mujeres, feministas, muchos hombres también, para pedir la igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo no es la mujer arriba, el hombre abajo, es lo contrario al machismo. No, papito, lee un poquito más, deja el pinche celular y lee un poco más, no te va a hacer daño. ¿Ha atacado Milei a las feministas? Sí, otra vez, como decía Alan Barroso hace un ratito, el fascismo, la ultraderecha criminaliza la diferencia. Y uno de los objetivos del fascismo, de esta ultraderecha, obviamente, son las mujeres que están reivindicando sus derechos. Y chum, chacatao, ahí te caen. Ha dicho Milei que en la Argentina no están naciendo guaguas, que en la Argentina el índice de natalidad está de bajada, en picada, por culpa de las mujeres y por culpa del feminismo. Que el feminismo está a favor del aborto, entonces no están naciendo argentinos. Bueno, los hijos de los migrantes sí tienen guaguas, Milei. Los bolivianos y bolivianas que están en la Argentina sí tienen guaguas. Los paraguayos que están en la Argentina y paraguayas sí tienen guaguas. Las peruanas y peruanos que están en la Argentina sí tienen guaguas. Pero esas guaguas a Milei no le interesan. No, son extranjeros, hay que votarlos, deportarlos, como está haciendo Abelardo de la Espriella. La culpa de la bajada del índice de natalidad en la Argentina es del feminismo. Lo dice Milei. Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento. ¿De verdad los pañuelitos verdes están dejando a Argentina sin bebés? Facto, la caída de los nacimientos de Argentina empezó mucho antes de la ley de aborto de 2020. De hecho, los estudios señalan que la gran caída de nacimientos empezó en 2014. En ese año nacían más de 18 niños por cada 1.000 habitantes. Y para 2020 nacían menos de 12 por cada 1.000. La caída posterior, es decir, después de la ley de aborto, fue de solo 3 puntos por los siguientes 4 años. ¿Y qué explica buena parte de esa caída? Principalmente 2 causas mucho más factuales. Por un lado, hay cada vez menos embarazos adolescentes. Con educación sexual y acceso a anticonceptivos, en los últimos 20 años cayeron casi un 70% los embarazos de adolescentes, un problema que se había hecho grave en las poblaciones más vulnerables de Argentina.
Y sí, en esto sí han tenido que ver los movimientos feministas. Y por otro lado, la gente está teniendo menos hijos porque los hijos cuestan un montón. Palabra de Naciones Unidas. Salarios que no alcanzan, trabajo informal y pocas condiciones para conciliar crianza y trabajo hacen que muchas personas posterguen la maternidad o directamente decidan no tener hijos. Culpar a los derechos conquistados por las mujeres es más fácil que abordar todas las condiciones que impiden criar. El fascismo es lo que hace constantemente, es lo que hace la ultraderecha, la extrema derecha. Simplifica. Los problemas son complejos. La ultraderecha, ¿qué te da? Soluciones simples. Y la irradian por las redes sociales y en vez de comprender un problema complejo, requiere tiempo, dinero, atención, leer, pensar con tu cabecita y no con la de este cuate, Bolsonaro. Y claro, las soluciones simples que te las dan ya masticadas son más fáciles. Por eso la ultraderecha en estos tiempos donde no se lee y no se cultiva el pensamiento crítico, gana adeptos y votos. Hoy hemos hecho un especial sobre la ultraderecha, sobre el fascismo del siglo XXI. Les vamos a dejar con un video que lo explica, que lo aterriza, del profe Monedero, Juan Carlos Monedero, politólogo español y fundador de Podemos y del 15M, que nos va a explicar también cómo el lumpen y los gánster y los Cerimedo y los negre y esos corruptos que vienen desde las alcantarillas son el brazo armado que utiliza la ultraderecha para favorecer al capital. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo especial de Contexto Salvaje sobre el fascismo del siglo XXI. Adelante, profe Monedero. Juan Carlos Monedero para Telesur. Cerimedo y Negre, lumpen al servicio del fascismo. La prensa argentina, que siempre ha apoyado a la derecha, pero que finalmente apoyó a Milei, porque siempre prefieren a la extrema derecha que a la izquierda, lo ha resumido. Mejor que hablen ellos, porque si esto lo leemos en un guión de telenovela, nos parecía exagerado. Dice: Fernando Gabriel Cerimedo está preso en Bolivia acusado de intentar matar a su pareja, la dirigente política de ese país, Nadia Beller. Ella sobrevivió a una balacera en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y lo denunció cuando la llevaban en ambulancia a una clínica. La policía lo detuvo en un avión del aeropuerto de esa ciudad que acababa de llegar desde La Paz. Tenía pasajes para volar a la Argentina. Su denunciante amplió el escándalo cuando reveló en entrevistas, hospitalizada y herida, que Cerimedo le había contado detalles de corrupción en la Argentina, que decía trabajar para la CIA y que hacía negocios ilegales en Bolivia pagados en dólares en efectivo que acumulaba en uno de sus departamentos. Me quiso silenciar. Hasta el día de los hechos investigados, el 17 de agosto pasado, era el principal asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz. Ganaba cada vez más influencia y dinero, sumaba vínculos con las fuerzas de seguridad y militares y también con agentes de inteligencia. Cerimedo fue asesor de Javier Milei en la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2023. Trabajó para Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo en Brasil y fue contratado por Nasrías Fura, quien ganó las últimas elecciones en Honduras. La revista más influyente del mundo, continúa Clarín, The Economist, señaló que Cerimedo era el consultor de Make America Great Again, el eslogan de Donald Trump, en Latinoamérica. Fue en febrero pasado cuando una organización de la derecha de los Estados Unidos le otorgó un premio en una celebración organizada en una residencia del propio Trump en Florida, Mar-a-Lago. Gracias, Brad, por confiarme tu tecnología, dijo Cerimedo en su discurso. Brad es Parascale. Tocaba el cielo con las manos. Hoy duerme en el infierno, un calabozo en la cárcel boliviana de Palmasola. En sociedades donde el contrato social está roto o rompiéndose, Cerimedo, Negro, toda esa cuerda de vividores siempre han existido. De la existencia de gorrones, vividores, abusones, hay noticia incluso antes de la revolución neolítica, en esos tiempos en que éramos nómadas. En aquel entonces los desterraban o los ejecutaban, hacían mucho daño a la comunidad. El problema añadido hoy es que demasiados de ellos tienen posiciones de poder, son presidentes incluso de sus países, o millonarios con acceso a sofisticadas tecnologías. Por supuesto, utilizan el dinero para tener más poder. Y por eso controlan medios, redes, la inteligencia artificial, vividores que se acercan a donde hay mucho dinero y mucha opacidad. La minería, los deportes, los entornos presidenciales, incluso la cooperación. De las familias reales ya hablamos otro día.
Lumpen es una palabra alemana para referirse a un trapo, a un andrajo. Marx la popularizó al señalar que también entre la clase obrera había escoria social, es decir, aquella gente que proviniendo de las clases sociales subalternas estaban dispuestas a hacerle el trabajo sucio al poder, fuera la burguesía, la nobleza o sectores golpistas del ejército. Su condición de supervivientes, pues gente que trabajaba en la economía informal o se dedicaban a la mendicidad, a la delincuencia, a la caridad, pues les brindaba el camino para perder cualquier empatía que no fuera con los suyos más estrictos, pero a veces ni siquiera. Marx lo llamó el Lumpenproletariat. Estos personajes caracterizados pues, por la bajeza moral, la deshonestidad, por la ausencia absoluta de principios, no solo vienen del pueblo golpeado, con mucha frecuencia provienen de las clases medias, incluso de las clases altas, venidas a menos los condottieros en la Edad Media, los Freikorps de Alemania, al final de la Primera Guerra Mundial, que eran oficiales, también soldados del ejército, pero muchos oficiales del ejército imperial derrotado que organizaron milicias paramilitares dedicadas a la delincuencia. Son los que asesinaron a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. También aristócratas emigrados, lo recuperó hace poco la serie Peaky Blinders. Son gente sin escrúpulos, también lo sabía tras la Revolución Francesa. Nobles que nunca habían trabajado honestamente y que no pudieron sacar sus fortunas de Rusia cuando huyeron. De ahí que encontraron trabajo ¿dónde? Pues en la estafa, el juego ilegal, la prostitución de alta alcurnia, trabajando de espías o de soplones y obviamente también de asesinos. Karl Marx describió cómo el futuro emperador Napoleón III, de la monarquía bonapartista, reclutó a los vividores de la alta sociedad parisina junto a criminales para, en connivencia, armar una fuerza de choque política. El siglo XIX vio en Europa y América Latina también a funcionarios cesantes, abogados sin clientes, médicos sin consultas, universitarios frustrados, alguno que otro con pretensiones poéticas, siempre dispuestos a delinquir a las órdenes de quien les pagara para mantener su estatus a poder ser sin trabajar. La hiperinflación de la República de Weimar en los años 20 y 30 llevó pues, que pequeños burgueses, comerciantes arruinados, se convirtieron en especuladores en el mercado negro, en estafadores cualificados y en colaboradores de redes criminales organizadas. Muchos de ellos terminaron en el nazismo. Goering, Römer, Strasser, Himmler eran personajes frustrados. También el propio Hitler, que encontraron su espacio en la extrema derecha alemana, igual que la España franquista tuvo a sus Millán Astray, Queipo de Llano, Juan Antonio Ansaldo, las camisas viejas de Falange o el propio Franco. Goebbels estudió filología en Heidelberg, pero era un fracasado, no lo contrataban en ningún lado, terminó trabajando en empleos precarios que detestaba y esas frustraciones siempre tenían la falta de dinero como motivo principal de queja. Siempre creen que se merecen más de lo que tienen y creen que con eso tienen derecho a comportarse violentamente, a unirse a matones callejeros, a adoptar la violencia y el crimen político como forma de vida. Cuidado, en un contexto, ya digo, de ruptura del contrato social donde las clases altas toleran esa actividad. La ira de estos personajes no se explica solo por la psicología, hay que entender que prosperan, como decía, en sociedades tensionadas. Pero su ira es directamente proporcional a lo que creen que se merecen y a lo que finalmente obtuvieron, y por eso no tienen escrúpulos. ¿A quién hay que matar? Goebbels, como era el que había estudiado letras, organizó la quema de libros en Berlín en el 33. Pues igual que Hitler, Mussolini era otro frustrado sin escrúpulos. También Mussolini y Hitler prometieron la motosierra a la Italia y a la Alemania de la época. ¿Y en quiénes se apoyaban? Pues en sinvergüenzas sin escrúpulos. Nos ha contado Antonio Scurati en su trabajo monumental sobre Mussolini que Amerigo Dumini fue uno de esos personajes que difícilmente habría superado el departamento de recursos humanos de una empresa medianamente seria. Amerigo Dumini había sido soldado y posteriormente se incorporó al fascismo italiano y se hizo famoso por la violencia. Participó en agresiones contra socialistas, contra opositores. Trabajó como líder de la Checa fascista, le copiaron el nombre a la Checa de la Unión Soviética. Se trataba de una policía política secreta del régimen de Benito Mussolini y Amerigo Dumini, ¿qué utilizaba como cobertura? Pues un puesto en el periódico profascista Corriere Italiano. Este tipo muy importante en la Italia de Mussolini fue detenido en Pola en 1923 mientras intentaba vender a los yugoslavos un cargamento de material bélico procedente de los excedentes del Ministerio de Guerra italiano.
Es que son unos personajes. El episodio habría acabado bastante mal para él, pero claro, intervino a su favor gente muy cercana al poder fascista. Claro, cuando uno resulta útil al poder, el poder pues busca explicaciones para tu comportamiento. Milei, el presidente de Argentina, ha salido a decir que el atentado contra la Nadia Beller, la novia de Cerimedo, había sido un autoatentado. Un presidente negando por intereses políticos la evidencia de la fiscalía de un país de su región. Ahí está también Oscar Dirlewanger, que un tipo que había sido condenado antes de la guerra por abusar sexualmente de una menor, que pasó por prisión, que lo rehabilitaron políticamente, incluso terminó mandando una unidad de las SS, que estaba formada, claro, por delincuentes convictos. En España peleó al lado de Franco. Dios los cría y ellos se juntan, y terminó de SS Oberführer. ¿Por qué nos hemos enterado de las tropelías de Fernando Cerimedo, el asesor principal del presidente boliviano, Rodrigo Paz? Pues por la pelea que se trae con su vicepresidente, el exoficial de la policía Edman Lara. Mucha gente ha salido a partir de esto a decir que conocía a Cerimedo, que era un estafador, que intentó vender el mismo piso a varias personas, que fue condenado, que ejerció de taxista y otros oficios variados en los que nunca prosperaba. Claro, en la avalancha de gobiernos de extrema derecha avalados por Estados Unidos, este pícaro, con pocos escrúpulos, se fue ofreciendo al mejor postor hasta que encontró gente como él. Especialmente ¿dónde? En Miami. ¿Dónde? En el entorno de la extrema derecha anticastrista, con personajes como Marco Rubio y John Bolton. En ese entorno prosperó otro argentino estadounidense, que es un tipo igual que Cerimedo, Damián Merlo, un empresario oscuro en Miami y con conexiones con el primer gobierno de Trump y luego con el segundo. Este tipo aparecería, ya digo, siempre en esos entornos y terminaría encontrándose con otra persona vinculada a la CIA, Brad Parasconi, que entendió que personajes como Cerimedo y Negre pues podían serles útiles. En las operaciones delincuenciales siempre está el que diseña la operación, el que la financia, el que la prepara, el que la ejecuta y el que conduce el coche. El que conduce el coche no suele ser el más listo. Negre parece que es el que conduce el coche. Estos supervivientes sin moral fueron escalando de inmoralidad a inmoralidad, compartiendo maneras de estar en el mundo con esos personajes que merodean las cortes de reyes y virreyes de derecha y de extrema derecha, que cada vez son más indistinguibles. Han operado lo que Trump y Marco Rubio necesitaban para cumplir su promesa de hacer que el hemisferio norteamericano esté... El hemisferio americano, el hemisferio occidental, esté bajo control de los Estados Unidos. Sabemos que han intervenido con sus trampas en las elecciones en Honduras, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México. De lo que han hecho en esas elecciones, algunas cosas las sabemos y están probadas porque nos lo han dicho ellos mismos, y otras podemos presuponerlas. Usos de la inteligencia artificial, granjas de bots, compra de votos, manipulación de algoritmos, campañas sucias, compra de periodistas. Ha sido desmantelar la granja de bots de Cerimedo y Negre y resulta que cuentas como la de Ricardo Salinas Pliego en México o la de Javier Milei de pronto se han hundido. Porque en verdad no tienen seguidores, es que todo es pagado. Javier Negre tiene 200 visitas en sus programas basura en YouTube y sin embargo sale a decir que su programa es el más influyente del continente. Poderoso caballero es don dinero. Trump y las derechas han entregado la manipulación de las elecciones a tipos que pueden mandar a asesinar a su novia embarazada para que no hable. Estos son los Negre, los Cerimedo, asesores, socios, cómplices, bandidos, junto a los Bolsonaro, las Riasfura, de la Espriella, Rodrigo Paz, Milei, Ricardo Salinas Pliego. Son los que ganan por ellos, con trampas, las elecciones. Y son también responsables de meter la cuchara en las divisiones en la izquierda, porque también a eso le dedican su atención. Trump sabe, al menos por las películas, que soldados confederados, desertores o derrotados, y también algunos de los que ganaron la guerra, los de la gente de la Unión, formaron bandas criminales de forajidos. Porque siempre que el contrato social es débil, los criminales tienen sitio. Todo lo que esos soldados y oficiales aprendieron en el ejército, pues lo empezaron a usar para el robo y la violencia. Esos son los orígenes de los Estados Unidos. Todo lo que aprendió en la calle Cerimedo, luego lo usó en los gobiernos de Milei, en los de Paz, en todas esas injerencias en las elecciones en todo el continente. La policía ha encontrado millones de dólares en sus muchas casas, además de las granjas de bots. Estos criminales también se comportan como criminales entre ellos y por eso nos enteramos de sus fechorías,
porque entre ellos también son criminales, son caimanes de la misma fosa. Milei, Paz, Cerimedo, Negre, Marco Rubio, Asfura de la Espriella, Trump o la novia baleada. Después del vídeo publicado hace unos días por el Departamento de Estado, reconociendo que la doctrina Monroe siempre ha marcado el interés imperial de los Estados Unidos y que así va a seguir siendo, el caso Cerimedo, Negre, Paz, Milei demuestra que la manera de aplicar esa doctrina Monroe se la han entregado a delincuentes. No podía ser de otra manera. La CIA nunca ha sido una hermanita de la caridad, pero antes era, cuando menos, más elegante. En la degradación del gobierno de Trump y en sus ramificaciones globales, sostenido por una banda de lunáticos, de depredadores, de avariciosos y de criminales, debe buscar la izquierda el espacio para explicar a la ciudadanía cómo en la extrema derecha no hay sino delincuencia encubierta y que lo de la motosierra es una mentira para justificar su robo de países enteros. Que le pregunten a la madrileña Díaz Ayuso por el ático. El futuro carcelario de Cerimedo debiera ser el camino a seguir no solo por los articuladores como Negre, Merlo o Pascole, sino también de todos los políticos que han usado sus servicios y que muchos de ellos son presidentes gracias a estos criminales. Porque el fascismo del siglo XXI solamente debiera estar en un único sitio, que es la cárcel.